Descubrí la traición de mi madre y supe que debía exponerla, cueste lo que cueste. Mi nombre es Álvaro, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Durante años, creí que mi familia era perfecta, o al menos, lo más cercano a eso. Mi padre era un hombre trabajador y cariñoso, alguien que siempre estaba ahí para mí y mi hermano menor. Mi madre, Marta, era una mujer alegre, la que mantenía a la familia unida. Siempre fue una figura fuerte en nuestra casa, la que organizaba las cenas, los paseos familiares, y estaba presente en todas nuestras actividades. O al menos, esa era la fachada que todos veíamos. Pero poco a poco, empecé a notar que había algo oscuro tras esa sonrisa perfecta. Algo que cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi familia para siempre. Nunca pensé que mi madre sería capaz de traicionar a mi padre, pero cuando descubrí lo que estaba ocurriendo, supe que debía hacer algo. Y mi venganza sería tan grande como la traición. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Roberto, el mejor amigo de mi padre, siempre había sido cercano a nuestra familia. Lo conocíamos desde que yo era pequeño, y para mí era como un tío divertido. Pasaba mucho tiempo con nosotros, en las cenas, en los asados de los fines de semana, e incluso venía a ver partidos de fútbol con mi padre. Mi padre confiaba en él ciegamente, lo veía como un hermano, y esa confianza nunca fue cuestionada. Hasta que empecé a notar cosas extrañas. Recuerdo claramente un día en particular. Yo tenía 16 años y llegué a casa más temprano de lo habitual. Mi madre había dicho que iba a quedarse sola en casa trabajando mientras mi hermano estaba en la escuela y mi padre en el trabajo. Pero al entrar, escuché risas desde la cocina. Me acerqué, pensando que tal vez había venido alguien a visitarla. Al llegar a la puerta, vi algo que me hizo sentir incómodo inmediatamente. Mi madre y Roberto estaban demasiado cerca. Al principio, pensé que solo estaban conversando, pero la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, el toque en el brazo de mi madre, era algo que no había visto antes entre ellos. Mi madre soltó una risa que nunca le había escuchado, una risa coqueta que me hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando entré completamente en la cocina, mi madre rápidamente se apartó de Roberto. Ambos me miraron, y la expresión en sus rostros cambió al instante. Intentaron actuar como si nada pasara, pero podía sentir la tensión en el aire. «Álvaro, cariño, ¿ya estás en casa?» «Pensé que llegarías más tarde», dijo mi madre, intentando sonar despreocupada, pero noté que se movía nerviosa, como si estuviera tratando de esconder algo. Roberto, por su parte, se levantó rápidamente, diciendo que ya debía irse, y salió de la casa antes de que pudiera hacerle preguntas. Esa noche, no pude sacarme esa escena de la cabeza. Algo dentro de mí me decía que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero aún no tenía pruebas, y mi mente se debatía entre la lealtad hacia mi madre y lo que mi intuición me estaba gritando. Después de ese día, empecé a observar más de cerca. Roberto venía a casa más a menudo de lo habitual. Si antes solo lo veía los fines de semana o en alguna ocasión especial, ahora parecía estar en casa varias veces por semana. Y lo peor era que mi padre no sospechaba absolutamente nada. De hecho, parecía encantado de que su mejor amigo estuviera tan cerca de la familia. Roberto es como un hermano para mí, decía mi padre con frecuencia, y yo lo admiraba mucho. Pero mientras tanto, yo no podía evitar notar que cada vez que Roberto estaba cerca, mi madre actuaba diferente. Siempre se veía más arreglada, su risa era más alta, y las miradas que le lanzaba a Roberto eran inquietantes. Recuerdo una vez, en una cena familiar, cuando mi madre y Roberto parecían perderse en una conversación privada, aunque estábamos todos juntos. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro, pero ella y Roberto se comportaban como si no hubiera nadie más en la mesa. Mi padre, como siempre, estaba completamente ajeno a lo que sucedía. Me molestaba profundamente, pero sin pruebas, no podía hacer nada. El sentimiento de que algo andaba mal seguía creciendo dentro de mí. Un día, decidí que ya no podía quedarme callado. Debía decirle a mi padre lo que estaba viendo, aunque no tuviera pruebas concretas. Pensé que si le decía mis sospechas, al menos pondría más atención a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Me senté con mi padre una tarde, mientras veíamos un partido de fútbol juntos. El ambiente era relajado, pero yo estaba nervioso por lo que iba a decir. «Papá», empecé, tratando de sonar calmado,
hay algo que necesito decirte. Él bajó el volumen de la televisión y me miró curioso, sin saber lo que se avecinaba. Creo que mamá está teniendo una aventura con Roberto. Mi padre soltó una carcajada, como si hubiera contado un mal chiste. ¿De qué estás hablando, Álvaro? ¿Mamá con Roberto? Eso es imposible. Le expliqué lo que había visto, las veces en que mi madre y Roberto se quedaban solos en la casa, las risas cómplices, las miradas, pero él no me creyó. Me dijo que estaba viendo cosas donde no las había, que Roberto era su mejor amigo y que mi madre nunca haría algo así. Roberto y yo somos como hermanos, Álvaro me dijo mientras volvía a subir el volumen del televisor. No te metas en cosas que no entiendes. Me quedé callado, sintiendo una profunda frustración. Mi padre confiaba tanto en Roberto que era incapaz de ver la realidad. Sabía que tenía que encontrar pruebas, algo que lo hiciera ver la verdad, porque la ceguera de mi padre me estaba desesperando. Unos días después de haber intentado hablar con mi padre, mi madre comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. Al principio, pensé que era coincidencia, pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado. No sabía si Roberto le había contado que yo estaba sospechando o si había escuchado mi conversación con mi padre, pero su actitud hacia mí cambió radicalmente. Mi madre siempre había sido cariñosa conmigo, pero de un momento a otro, se volvió fría y distante. Comenzó a tratarme con desprecio, buscando cualquier oportunidad para criticarme o hacerme sentir mal. No sé qué te pasa últimamente, Álvaro, me decía, pero estás actuando de una manera horrible. Siempre encontraba alguna excusa para decirme que no estaba haciendo las cosas bien, que estaba siendo un mal hijo. Un día, después de una discusión en la que me acusó de ser desobediente por algo insignificante, me enfrentó directamente. Deberías dejar de meter la nariz donde no te llaman, me dijo en un tono amenazante, mientras me miraba fijamente a los ojos. Si sigues así, las cosas se van a poner feas para ti. No sabes con quién te estás metiendo. Ese fue el primer momento en que realmente sentí miedo. Mi propia madre me estaba amenazando. Sabía que estaba desesperada, y su forma de controlarme era asustarme. Pero lejos de detenerme, esa amenaza solo me dio más determinación. Sabía que la única forma de demostrarle a mi padre que mi madre estaba engañándolo con Roberto era conseguir pruebas irrefutables. No sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Decidí que iba a grabarlos infraganti, pero hacerlo sería complicado. Mi madre era astuta, y si notaba que estaba vigilando, no cometería ningún error. El primer intento fue un desastre. Instalé mi móvil en la sala, con la cámara apuntando discretamente hacia donde ellos solían quedarse cuando Roberto venía de visita. Pensé que podría grabar algo, pero esa noche no pasó nada sospechoso. Parecían demasiado cautelosos, y yo no conseguí ninguna prueba. Una semana después, volví a intentarlo. Esta vez, puse la grabadora en la cocina. Sabía que era el lugar donde más se quedaban solos. Pero de nuevo fallé. Mi madre se movía con cuidado, y aunque sabía que algo estaba ocurriendo, nunca hacía nada cuando yo estaba cerca. Cada intento fallido me frustraba más, pero no iba a rendirme. Finalmente, desarrollé un plan más arriesgado. Una tarde, fingí salir de casa, diciéndoles que iba a pasar el día con unos amigos. Pero en lugar de irme, me escondí en el garaje. Dejé mi móvil grabando, esta vez más oculto, y esperé. No pasaron ni 20 minutos antes de que los escuchara. Los dos estaban en la sala, hablando en susurros. Escuché risas, luego el sonido de besos, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero esta vez lo tenía. Finalmente, tenía las pruebas que necesitaba. Sabía que el mejor momento para exponerlos sería en una reunión familiar. El cumpleaños de mi hermano pequeño era la oportunidad perfecta. Todos estarían allí, mi padre, mi madre, Roberto, su esposa, mis abuelos, y algunos amigos cercanos. Después de cortar la tarta y mientras todos estaban relajados en la sala, me levanté y dije que tenía algo importante que mostrarles. Todos me miraron, sin sospechar nada. Conecté mi móvil a la televisión, y con un nudo en el estómago, puse el vídeo. Las risas se apagaron cuando las imágenes comenzaron a reproducirse. Allí estaban mi madre y Roberto, besándose, acariciándose, en nuestra propia casa. El silencio en la sala era absoluto.
Nadie se atrevía a hablar. Mi padre miraba la pantalla sin poder moverse, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La esposa de Roberto estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre intentó levantarse, pero antes de que pudiera decir algo, mi padre la miró con una ira que nunca había visto antes. «Sal de esta casa», le dijo con voz fría. «Tú también, Roberto». Ambos intentaron justificarse, pero nadie quiso escuchar sus excusas. Después de ese día, mi padre se disculpó conmigo por no haberme creído antes. Se separó de mi madre inmediatamente, y nunca más volvió a hablar con Roberto. La esposa de Roberto también se divorció de él, destrozada por la traición. Pero lo peor fue lo que le sucedió a mi madre. Roberto la dejó poco después. Para él, solo había sido una aventura pasajera, y una vez que todo se descubrió, no tenía interés en seguir con ella. Mi madre, destrozada y humillada, intentó volver a casa de sus padres, pero mis abuelos la rechazaron. Ellos también habían visto el vídeo, y no la perdonaron por destruir nuestra familia. Se quedó sola, sin amigos, sin familia, sin amante. Roberto, por su parte, terminó solo. Después de perder a su familia y a su mejor amigo, nadie volvió a confiar en él. Se mudó a otra ciudad, pero su reputación lo precedía, y vivió el resto de su vida en soledad. Yo, junto a mi padre y mi hermano, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Aunque el dolor de la traición nunca se fue por completo, al menos sabíamos que la verdad había salido a la luz, y que finalmente habíamos dejado atrás a las personas que intentaron destruir nuestra familia.